Bueno, jóvenes, como les había mencionado, entonces voy a proceder a implementar eh, esta compuerta con transistores. Solo que antes de avanzar, yo quisiera dejar claro cómo es que le estoy colocando un uno aquí en la entrada A o en la entrada B. Cómo es que le damos un uno. Y eso ya a la hora de realizarlo en Protoboard, a la hora de implementarlo, se hace por medio de un push button, ¿sí? Si ustedes tienen a la mano un pulsador ahí, con eso lo pueden hacer. Y para eso necesitamos un circuito. Este circuito, bueno, existen dos configuraciones de este circuito. Está el pull up y el pull down. Entonces tenemos aquí el pull up y les voy a explicar este primero. Pull up significa que cuando yo lo presione cambia a estado alto. Eso es lo que quiere decir. Entonces, ¿cómo sería este circuito? Pues es sencillo, solamente necesitamos eh, nuestro pulsador. Vamos a dibujar acá. Tengo acá mi pulsador. ¿Sí? Y este pulsador lo vamos a conectar a positivo. Un extremo a positivo. ¿Sí? El otro viene con una resistencia hacia negativo. Y aquí en este punto obtenemos nuestra salida. Entonces, cuando el pulsador no está presionado, lo que obtenemos aquí en este nodo, como tenemos una resistencia aquí directamente negativo, entonces lo que tenemos aquí es cero, ¿sí? Es un cero. Cuando el pulsador no está presionado. Cuando presionamos este pulsador, entonces cierra el circuito entre este punto. Y estos 5 voltios que están acá, se vienen, como el circuito aquí está cerrado, pasan por acá y vienen a este nodo. No existe un corto en este caso porque tenemos una resistencia, ¿sí? Limitadora de corriente. Entonces estos 5 voltios que estaban acá aparecen en este punto. Y aquí vamos a tener los 5 voltios, que es equivalente a un 1 lógico, ¿sí? Entonces ese es el circuito conocido como pull-up. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando lo presiono cambia a estado alto. El estado alto es un 1, ¿sí? O sea que cuando no está presionado está en cero. Ese es el pull-up. Ahora voy a analizar aquí rápidamente el pull down. Creo que pull down creo que iba una N. Entonces este sería el otro circuito que funciona a la inversa del pull-up. ¿Qué significa eso? Que cuando yo voy a presionar el pulsador, vamos a cambiar de un estado, vamos a cambiar a un estado bajo, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí arriba, en estado de reposo, siempre existe un cero acá. Y cuando se presiona, cambia a estado alto. Entonces aquí siempre va a estar en un 1. Y cuando lo presionamos, va a cambiar a un estado bajo. Bueno, entonces el pull down lo vamos a dibujar aquí en esta parte. Nuevamente vamos a tener nuestro interruptor acá. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando vamos a presionar en nuestro pulsador, vamos a cambiar a un estado bajo. Entonces, esto de acá va a estar conectado hacia nuestro común. ¿Sí? Este otro extremo de acá va a estar conectado hacia con una resistencia. He de aclarar, con una resistencia va a estar conectado hacia mis 5 voltios. ¿Sí? Ahí mi resistencia me salió toda chueca, ahí está. Y aquí de este nodo obtenemos nuestra salida. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando el botón, nuestro push no está presionado, el circuito aquí está abierto. Y estos 5 voltios que están acá pasan por medio de la resistencia, llegan a este nodo. Entonces, si esta es mi salida, aquí voy a tener un estado alto, un 1, que son los 5 voltios. ¿Sí?
Ahora, cuando yo presiono el push, se cierra este circuito y esta tierra que aparece aquí viene a aparecer en este nodo. Entonces aquí en mi salida yo obtendría un 0. Entonces cuando presiono el push obtengo un 0. Cuando no lo presiono está siempre en 1. Entonces por eso se llama pull down, que cuando lo presiono cambia a estado bajo. A diferencia del pull up, que cuando lo presionaba cambiaba a estado alto. ¿Sí? Entonces es así como le damos un 1 o un 0 a nuestras compuertas. Entonces aquí miren, tengo la entrada B de mi compuerta OR. Aquí tengo las entradas A y B de mi compuerta OR implementada con transistores. Entonces, ¿cómo le voy a dar un 1 y un 1 o un 0 aquí a esas entradas? Pues con estos circuitos, ¿verdad? Con el pull up o con el pull down. Yo de preferencia trabajo con el pull up. Entonces, este circuito de acá, del pull up, tuvo que haber estado antes, o sea, aquí. Eso sería acá. Entonces, esta salida de acá, voy a conectar. Esta salida de acá debería de venir por acá, pasa por arriba, disculpen ahí mi diagrama, y vendría a dar acá, ¿sí? O sea, a lo que voy es que este circuito del pull-up debería estar antes, ¿sí? Con este push es que le ingresamos un 1 o un 0 a nuestro circuito. Entonces para la otra entrada necesitamos otro pull-up, ¿sí? Entonces para las dos entradas, un pull-up para cada uno, ¿sí? No pueden tener un pull-up y un pull-down. O sea, si están trabajando con pull-up, entonces a las dos entradas hay que hacerle su circuito pull-up. Y si están trabajando con pull-down, a las dos entradas tienen que tener su circuito de pull-down, así como está acá. Entonces yo voy a estar trabajando con pull-up, hago la aclaración. Entonces este circuito va antes, aquí en las entradas. Y ahorita lo vamos a analizar ya en el protoboard. Bueno, acá ustedes pueden observar, tengo ya en protoboard implementado este circuito, el de la compuerta OR, ¿sí? Este circuito que ustedes ven acá es el de la compuerta sumadora. Entonces ya lo tengo implementado aquí en protoboard ya físicamente. Entonces aquí se logran observar, aquí tengo el transistor 2222A, transistor 1 y mi transistor 2, ¿sí? Estas resistencias que ustedes ven acá de 330 ohms son las resistencias limitadoras de corriente para la base, ¿sí? Entonces ustedes las pueden observar acá, son resistencias de 330 ohms, uno para cada transistor, ¿sí? Ahora hay una resistencia de 330 aquí adicional, esta de acá. Esta resistencia de 330 es una resistencia limitadora de protección para mi luz LED, para que no se queme. Aquí tengo mi luz LED a la salida, ¿sí? Entonces esto es lo que estoy utilizando para identificar un 1 o un 0. Entonces tengo esta resistencia de 330 para la LED, estas dos resistencias. Esta es una de precisión, por eso es de color como celeste, pero siempre es de 330 ohms. Una para el transistor Q1 y la otra de 330 para Q2 a la base. Y aquí con estos puentecitos azules tengo unido el emisor de uno con el emisor del otro y el colector de este con el colector del otro, tal y como ustedes lo vieron en el diagrama, ¿sí? De que estaban conectados emisor con emisor, colector con colector. Entonces eso es lo que están realizando estos dos puentecitos azules que ustedes pueden observar acá. Entonces de la base de un transistor a la base, ¿sí? Cada uno de los transistores tengo conectado mi circuito pull-up. Entonces el pull-up aquí lo tengo mi push button, aquí está mi pulsador con una resistencia hacia negativo, el otro pulsador con la resistencia negativa, y de aquí de este nodo tenemos la conexión hacia la base de un transistor y aquí hacia la base del otro transistor. Entonces estos dos botones son mis entradas A y B, que lo estoy implementando con circuitos pull-up. ¿Qué significa eso? Que cuando yo lo voy a presionar va a cambiar de estado bajo a estado alto. Ahorita en la base del transistor hay una señal baja, hay un 0, porque la base del transistor que está acá
viene por medio de este puente verde y va hasta esta resistencia, y esta resistencia está conectada hacia negativo. Igual el otro transistor, esta resistencia de 330 va conectada a la base del transistor, de aquí se viene hasta este puente verde, y del puente con esta resistencia hacia negativo. Entonces las dos bases están en 0. Entonces la primera configuración que tenemos ahorita es 0, 0. Si yo tengo 0 más 0, mi salida sería 0. Ahora, ¿cómo le vamos a ingresar un 1? Cuando presione yo un botón. Entonces si yo tengo 1 más 0, porque el otro botón no lo estoy presionando, 1 más 0, mi salida tendría que ser 1. O la otra configuración de 0 más 1, mi salida sería 1. Y si las dos entradas son 1, 1 más 1, o sea, si presiono los dos, mi salida sería 1, ¿sí? Entonces aquí está implementada la compuerta OR con transistores. Y de hecho ustedes pueden implementar todas las compuertas con transistores. La compuerta negadora, la multiplicadora, lo pueden hacer así como lo armé yo acá. Y pueden hacer compuertas más complejas como la XOR, ¿verdad? La compuerta OR exclusiva. Esa compuerta es un arreglo, es una combinación de compuertas básicas. Entonces ahí necesitan más de una compuerta para armar esta. Entonces sería también posible que ustedes la puedan implementar con transistores. Bueno, entonces aquí tengo mi compuerta OR funcionando. Ahora lo que les quiero mostrar aquí es un circuito integrado. Ese circuito integrado es el 74LS32, que es un circuito de la familia TTL. Y en su interior, ustedes pueden buscar la hoja de datos, buscan ahí el código 74LS32, se van a dar cuenta de que tienen una compuerta, es un integrado que tiene 4 compuertas sumadoras. Entonces el código del 74LS32 indica de que en su interior tiene 4 compuertas sumadoras. Entonces de su interior vamos a estar utilizando solamente una compuerta. Aquí estoy utilizando una compuerta sumadora. Aquí tengo el pin 1, es la primera entrada, la entrada A, si ustedes le quieren llamar así. El pin 2 es la entrada B. Y el pin 3 es la salida. Entonces en el pin 3 yo tengo conectada una mi luz aquí. Que esta es un poquito más grande, pero ya no le puse resistencia. Porque estas necesitan un poco más de corriente para funcionar. Entonces el integrado, según la hoja de datos, el pin 7 es su alimentación negativa, ¿sí? Según la hoja de datos, ¿sí? Eso no, recuerden que eso no lo conecta uno como uno quiere, sino que según lo que dice el fabricante. Y el pin 14 es alimentación positiva. Entonces pues, ven ese puentecito aquí azul, ¿sí? Entonces alimentamos el chip, ¿sí? Le conectamos ahí su voltaje de 5 voltios, positivo, negativo. Y tiene 4 compuertas. De las 4 compuertas yo estoy utilizando solo una, ¿sí? Entonces a cada una de las entradas de la compuerta yo le conecté mi circuito pull-up. Entonces tengo 2 circuitos pull-up aquí armados. Entonces recuerden que los materiales para armar un pull-up, aquí ustedes lo pueden observar, es mi pulsador, una resistencia que va a tierra, y de aquí, de este nodo, tengo mi salida. Entonces esto de acá lo conecté a la entrada del integrado. Y como el integrado tiene una compuerta, entonces recuerden que el símbolo de la compuerta es más o menos así. Esta es la salida, desde la entrada y ya conectada acá. Y otro pull-up para la otra entrada, ¿sí? Entonces eso es lo que tengo armado acá. Y entonces estamos demostrando el funcionamiento de la compuerta OR implementada aquí de este lado con transistores. O sea, les puedo demostrar la tabla de verdad aquí con transistores y aquí con el circuito integrado. Entonces tenemos la primera configuración, 0 más 0, la salida es 0. Y luego 0 más 1, la salida es 1, ¿sí? Y la otra sería 0 más 1, la salida sería 1. Y si tenemos el 1 más 1,
mi salida sería U. Entonces aquí estoy demostrando el funcionamiento de la compuerta OR con el integrado de la familia TTL y con transistores. Entonces, como ustedes recordarán, lo que habíamos visto en la clase es que en este integradito, ¿sí?, hay en su interior varios transistores como estos, ¿sí? Obviamente más pequeños, ¿verdad? Entonces todo esto que ustedes ven aquí, este circuito de transistores y resistencias, ese chip ya lo tiene aquí incluido, ¿sí? Y si se dan cuenta, estamos haciendo el mismo trabajo, ¿sí? Entonces espero que haya quedado claro. La tarea de ustedes va a ser que armen que implementen la compuerta, las tres compuertas que vimos con transistores: la compuerta OR, la compuerta AND y la compuerta NOT. La van a implementar con transistores y van a demostrar su funcionamiento así como lo están viendo ahorita en protoboard. Entonces cualquier duda, pues no olviden escribir, y eso sería todo en la clase de hoy.